Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más, Espiritualidad Tomando Tierra, con estos programas de compartir conocimientos, energía, sabiduría y hoy sobre todo algo que nos preguntamos muchísimo y que todos, yo creo que todos tenemos, que son los sueños. Buenas noches, querido Floren. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Como siempre, estar aquí con vosotros, ya lo Sí, sabes. sí. Igualmente, igualmente. Buenas noches, querido Antonio. Date el micro, que hacía tiempo que no te lo decía. No te rías, chiquina, no te rías. Bueno, y ya es la tercera vez hoy, Juan. Ya estamos hoy prácticamente más tiempo que yo contigo y con mi mujer hoy. Sí, bueno, pero sin... Sí, iba a decir sin sexo, pero bueno, así es. Pero bueno, efectivamente, cuando dos compañeros trabajan en un mismo camino, al final esto es así, pero yo me siento muy bien acompañado por ti. Buenas noches, Floren. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Antonio? Cristina de Argentina, Cristina de México, José Manuel de Barcelona, Ángel Blanco no sé de dónde. Bueno, pero ahora seguro que no lo dirá. Así que buenas noches. Espero que el programa de hoy os satisfaga a tope. Gracias. Sí, y nos sirve. Bueno, hemos hecho un preludio ahí, que Florillo y con Titina, y muchas de las cosas de estas maravillosas, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hemos estado hablando, Floren, es si todo el mundo sueña. Porque hay personas que me dicen, pues yo no sueño nada. Yo me acuesto y luego me levanto y ni me he enterado. Todos soñamos. No, mira, además antes lo estábamos... Se escucha el ruido de fondo, no sé si puede ser. Mira, antes lo estábamos comentando que precisamente todo el mundo sueña, es decir, hay unas funciones orgánicas, ¿no? Y además físicas que tienen dos elementos fundamentales. Una es la función de soñar y otra la función de dormir. Entonces, la función física de dormir tiene evidentemente pues, las válvulas de escapes donde liberamos todas las tensiones acumuladas durante el día. Esto hay que entenderlo. O sea, el hecho de salir a la calle, de estar tranquilo, etc., 50.000 cosas, no evita que durante el día, el transcurso del día, estamos haciendo muchas cosas. Entonces, muchas de esas cosas a veces también nos encontramos que estamos acumulando muchas tensiones. Entonces, todas estas tensiones por la noche, con el proceso de dormir, no solamente hay el proceso del descanso, sino que previamente hay, antes de dormir, cuando te metes en la cama, ¿no? Hay una liberación, hay como unos microestímulos eléctricos donde el cuerpo funciona como si solo. No sé si os ha pasado por la noche, que tumbas en la cama y el cuerpo es como que da unas sacudidas, ¿no? Entonces, la función de dormir y de soñar es súper importante. Entonces, si esto lo entendemos, ¿no? Hay que entender también que todo lo que sucede también a nivel mental por la noche, la función de soñar, tiene dos funciones clave. Una, la función de liberar las tensiones mentales acumuladas, ¿no? Que generamos muchas tensiones mentales, ¿no? Y otra también tiene la función de que, evidentemente, el soñar reorganiza nuestra conciencia de todas las cosas que están ocurriendo en nuestra vida actual, ¿no? Entonces, es súper, súper necesario. Además, antes te comentaba que soñar es una función que tienen todos los seres vivos, entonces los animales también sueñan, ¿no? Los pájaros, los gatos, los perros, ¿no? Yo creo que todos los animales tienen la función de soñar, entonces es súper necesario, importantísimo. Sí, y soñamos con el consciente o con el inconsciente, con el subconsciente, ¿dónde soñamos? ¿Con la mente, con el corazón? Es una buena pregunta. Mira, en el momento hay que entender, por ejemplo, que tenemos cuatro tipos de mentes. Tenemos la mente consciente, la mente inconsciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente, ¿no? Entonces, yo creo que entender que por la noche, cuando nos vamos a dormir, quien está activa es la mente inconsciente, subconsciente, la supraconsciente. Ahora lo explico un poquito con más detalle, ¿no? Pues durante el día, en toda la exposición de nuestro día a día, es que la función de la mente que utilizamos es la mente consciente, nuestro raciocinio, la lógica previa, ¿no? Entonces, cuando durante el día estamos funcionando con nuestra lógica, por la noche activamos el inconsciente. Y esto es tan sencillo como cuando pones un pie en la cama, te estiras y entras en ese semiconsciente que te estás durmiendo. Ese semiconsciente tiene dos claves. Una, que la puerta del consciente se cierra y la puerta del inconsciente se abre, ¿no? Entonces, todo lo que sucede por la noche entra dentro del ámbito del inconsciente. Es decir, activamos el inconsciente y no solamente el inconsciente,
activamos el subconsciente. En el subconsciente hay grabado las creencias de lo que yo creo de mí mismo y las experiencias de vidas pasadas. El que crea puede creer, el que no quiera creer no pasa nada, ¿no? Y después también está la mente supraconsciente. La mente supraconsciente es la esencia de todo ser, lo engloba todo. Es decir, el supraconsciente engloba a las otras tres mentes. Es decir, más allá de mi identidad que yo tengo como terapeuta, padre y tal, ¿no? Hay una identidad personal de cada uno, ¿no? Es la única, la que nos une a todos, ¿no? A nivel colectivo, ¿no? Y es la esencia de todo ser, ¿no? Entonces, el supraconsciente siempre está activo. Sí. ¿Tiene algo que ver o tiene mucho que ver lo que estamos viviendo con lo que soñamos? Uy, para mí todo. Mira, yo lo voy a explicar porque esto es importante. Mira, yo hace muchos años me topé, voy a explicar mi propia experiencia personal. Yo tuve una crisis existencial hace muchos años, ¿no? Y pues me di cuenta de que todas las áreas de mi vida comenzaron a decaer, ¿no? No me funcionaban. Y decidí hacer algo con mi vida, ¿no? Tenía que buscar a alguien que me echara un cable, que me apoyara. Y esta terapeuta, que le estoy eternamente agradecida, comenzó a tratarme los sueños. Por entonces yo soñaba bastante, no entendía nada de lo que soñaba. Y entonces ella me comenzaba a explicar, ¿no? Todos mis sueños que traen y tal, ¿no? Y evidentemente, antes te lo he comentado, ¿no? Cuando estábamos haciendo el introductorio, tenemos nuestra vida, ¿no? Y es una pequeña película interpretativa que estamos teniendo en nuestro día a día de forma lógica, y después tenemos otra película totalmente interpretativa, pero totalmente metafórica, ¿no? Donde estamos exponiendo exactamente todo lo que ocurre en nuestra vida actual. Entonces, los sueños normalmente son de ámbito terrenal. Los sueños recogen todo lo que sucede en tu vida actual y a través de una pequeña película metafórica está haciendo una interpretación para que tú entiendas todo lo que sucede en tu vida actual. Ahora bien, ¿qué traen consigo los sueños? ¿Qué información traen? Pues evidente, mucha de la información que traen los sueños son sentimientos reprimidos. Y hay que entender que normalmente en nuestro día a día somos cabezas pensantes. Estamos todo el día dándole vueltas a todo lo que pensamos, le damos más vueltas, seguimos dándole vueltas y cuando nos vamos a la noche todavía le estamos dando más vueltas. De hecho, de ahí viene que mucha gente tiene insomnio, porque no acaba de encontrar respuestas a muchas de las cosas que le ocurren en su vida actual. ¿Y qué ocurre? Que dejamos de sentir muchas cosas por nosotros mismos. Entonces, esta información la recogen los sueños. Entonces, la mayor parte de los sueños es una información emocional, de carácter casi todo emocional. Qué bueno. ¿Y hay una diferencia entre esos sueños que vivimos como en primera persona, como si fuéramos el protagonista de la película, y hay otros que lo vivimos como si estuviéramos viendo la película? Bueno, no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia puede ser que en uno te estás proyectando tú y te estás viendo dentro del sueño y en otros no. En realidad la información es lo que vale. O sea, el entender realmente que a través de unos pasos podemos analizar los sueños y entender que sea una exposición proyectiva, o sea, una exposición donde tú te ves a ti mismo en el sueño, la información es exactamente igual, ¿no? A veces el hecho de que tú te proyectes en un sueño es porque te identificas con lo que te está ocurriendo en tu vida actual. Y el hecho de no identificarte en un sueño es como, no acabo de entender lo que me está ocurriendo. Entonces, la información es exactamente igual. Si sabemos interpretarla, si sabemos recopilar la información del sueño y poderla analizar, en realidad es totalmente terapéutico, ¿no? De hecho, fíjate una cosa curiosa que el otro día en un programa de radio también me comentaron, ¿no? Y yo les comenté, les dije, no acabo de entender por qué el ámbito de los sueños se ha englobado dentro de un aspecto totalmente metafórico, cuando en realidad toda la tesis de trabajo, que se la debemos al señor Sigmund Freud, ¿no? Hizo una tesis de estudio del inconsciente a través de los sueños. Entonces, yo creo que entender los sueños, interpretar los sueños, parte de la premisa de que te acabas entendiendo a ti mismo, ¿no? Yo creo que a mí, cuando yo hice terapia con esta mujer, entendí muchas de las cosas que me estaban ocurriendo y no solamente eso, me ayudaron los sueños míos a poder también cambiarlas, gracias a esta señora. Claro, por eso entonces los sueños es una información que podemos utilizar para comprender, entender y hasta inclusive decidir qué pasa en nuestra vida, ¿no? Claro, o sea, los sueños, por supuesto,
Fíjate que además los podemos utilizar, incluso cuando ya sabes un poquito cómo interpretar los sueños, ¿no? Los puedes llegar a utilizar. Me ha hecho gracia una cosa que me has comentado antes, ¿no? Me has dicho, se pueden programar los sueños, ¿no? Sí. En realidad, tú puedes pedirle a tus sueños, ¿no? Que te den una información de algo que tú necesitas. Entonces, echar mano de los sueños en realidad es echar mano de ti mismo. Y entender que quien hay al otro lado cuando estamos durmiendo eres tú mismo, es tu inconsciente, es tu clon, ¿no? Inconsciente que te está hablando y que te está dando muchos mensajes, ¿no? Coger esta información y poderla analizar nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para resolver problemas, para ideas para un libro. No sé, yo hace muchos años lancé un libro, El Código de los Sueños, ¿no? Que por entonces la editorial se puso en contacto conmigo y dice, Flori, queremos que hagas un libro sobre el tema de los sueños. Y precisamente donde tuve más problema no era el hecho de hacer el libro, era el hecho del título, no encontraba ningún título adecuado. Entonces yo incubé exactamente una frase para que mis sueños me dieran el título adecuado. Entonces yo me levanté exactamente con esta información, El Código de los Sueños. Y ese fue el título que le puse al libro, exactamente igual. Sí, y esto de que a veces estás soñando y en ese momento te despiertas, coges la libreta y empiezas a escribir como si te estuvieran mandando un mensaje o como si esto es sueño, no es sueño, ¿qué ocurre aquí? No, esto normalmente son técnicas para recordar los sueños. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay mucha gente que acude a los cursos de sueños, ¿no? Y que no se acuerda de sus sueños, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el instituto enseñamos diferentes técnicas de cómo provocar al inconsciente, ¿no? Y además hay una técnica que es enseñarte a cómo interpretar un sueño y crearlo de forma totalmente a la inversa, ¿no? Y poder recopilar mucha información, ¿no? Son unos elementos donde yo explico cómo hacerlo, ¿no? Y una persona sin que se acuerde de un sueño puede volver a recuperar la información mucho. Qué bueno. Pero sí que es verdad que hay diferentes técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas es esta, ¿no? En algún punto de la noche, de madrugada, tú te despiertes y tengas la capacidad, ¿no? De poder escribir el sueño que has tenido. A veces en sueños no es una cuestión solamente de mensajes. Sí que es verdad que hay sueños de carácter espiritual, ¿no? de carácter psíquico, ¿no? Antes te lo había comentado que hay sueños terrenales que hablan de ámbito de todo lo que ocurre en tu vida actual y también tenemos los sueños de tipo psíquico, ¿no? De tipo de gama espiritual, ¿no? Ahí podemos englobar los premonitorios, los retrocognitivos que nos hablan de vidas pasadas, los telepáticos, los astrales, los de supervivencia, que es cuando un ser fallecido en tu vida actual viene y te da un mensaje a través de los sueños. Entonces, hay muchos tipos de sueños, ¿no? O sea, entender, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los sueños no dejan de ser también una definición, una etiqueta mental que tenemos insertada en nuestra mente, ¿no? Pero en realidad todo lo que sucede por la noche, la palabra sueño define un estado de conciencia. Entonces, todo lo que ocurre por la noche cuando nos vamos a dormir es simple y llanamente una alteración de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida actual? Lo voy a explicar desde el ámbito físico, ¿no? Ahora mismo, fíjate, yo te estoy dando esta charla y para darte esta charla, y evidentemente que los oyentes lo que tengan que entender, estoy utilizando tres elementos. Yo tengo tres elementos totalmente acoplados, ¿no? Tengo un cerebro que me permite de forma física pues estar pensando. Tengo una mente que mi mente está utilizando la mente lógica para expresarse y que el contenido de lo que yo explico la gente lo pueda llegar a entender, y tengo una conciencia que está totalmente acoplada. Es decir, mi conciencia está experimentando este momento, Sí. mi mente está utilizando la lógica para explicar este contenido y mi mente lo que hace con mi cerebro es filtrar los pensamientos para que yo realmente pueda de forma física expresarme, si no tendría un problema, ¿de acuerdo? Pero por la noche, fíjate que es curioso que ocurre una cosa totalmente curiosísima, ¿no? Es que cuando te tumbas en la cama, en algún punto pierdes conciencia del cuerpo. Las constantes vitales del cuerpo se mantienen ahí, tu mente comienza a trabajar de forma inconsciente y evidentemente quien gobierna toda la información de lo que sucede por la noche es tu conciencia. Ahí ya no eres ni terapeuta, ni eres Floren, absolutamente nada. Para la conciencia no le importan las etiquetas. Para la conciencia el espacio es el aquí y el tiempo es el ahora. Entonces, de alguna forma, la conciencia es lo que gobierna todo lo que sucede por la noche. Entonces, entender esto es entender de que en algún punto yo dejaré esta vida y probablemente dejaré mi cuerpo, dejaré de utilizar la mente y probablemente me quedaré como conciencia en algún lugar. ¿Dónde? No lo sé, no lo sabe nadie.
Son hipótesis. Bueno, son hipótesis que ya lo veremos, ¿no? Cuando ocurra, ¿no? Cuando ocurra nos veremos ahí arriba, ¿no? Sí. Muy bien. Hay personas también que, por ejemplo, me vienen a mi consulta y hablando del tema de los sueños, me dicen que se levantan como muy cansados, ¿no? Como si hubieran estado toda la noche trabajando o haciendo cosas, ¿no? ¿Esto es porque son distintas clases de sueños? Claro, dependiendo del sueño. Además, no tiene lógica, ¿no? O sea, no tiene lógica que te vayas a dormir, que es el descanso, y que te levantes más cansado de lo que te has ido a dormir. No tiene ninguna lógica, ¿no? Mira, pasan cosas curiosas, ¿no? Aunque no somos conscientes, ¿no? La primera cosa que pasa es que normalmente por la noche nos movemos entre 30 a 40 veces. Hay un movimiento del cuerpo donde hacemos diferentes posturas, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo que es importante es entender que cada noche cuando nos vamos a dormir, en algún punto de la noche soñamos. Dependiendo de la carga psíquica que tú estés viviendo en tu vida actual, el inconsciente recopila esta información y por la noche, a través de los sueños, puede que la misma carga psíquica hagas un trabajo, aunque tú no seas consciente de ese trabajo, ¿vale? Pero eso está sucediendo a un nivel. Entonces, probablemente, dependiendo de lo que tú estés viviendo en tu vida actual, ¿no? Puede que el sueño que tú estás obteniendo te produzca más cansancio de lo habitual y puedes levantarte por la mañana nada más recién levantado y puedes levantarte con la sensación de haber estado toda la noche trabajando o hiper mega cansado. Y esto es probable, puede pasar. Fíjate que además es curioso que la gente que normalmente tiene pesadillas, que las pesadillas están muy sujetos a miedos terrenales, a cosas que están ocurriendo en nuestra vida actual, es curioso que la mayor parte, por estadística, de personas que sufren pesadillas por la noche se levantan agotadas por la mañana cuando se despiertan. Es una estadística, ¿eh? ¿Ok? Sí. ¿Y repercute de alguna forma si antes de dormir hemos visto una película, hemos leído un libro, hemos tenido un pensamiento, repercute algo en vamos a soñar o es posible que soñemos algo con respecto a ese último instante? Mira, es una grandísima pregunta. Sí que puede repercutir siempre y cuando la película que tú estés viendo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estoy viendo Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Que a mí me encanta, es una película que me fascina, ¿no? Vamos a suponer que tú estés viendo esa película por la noche y puede que por la noche cuando te vas a dormir sueñes con la película, ¿no? Siempre puede pasar lo siguiente que te voy a explicar. Si tú tienes activo en tu vida actual algún tipo de miedo, puede que esa película te reactive esos miedos. Entonces puede que vuelvas a soñar exactamente con Drácula en la noche y que Drácula pues te va a chupar la sangre o que te está persiguiendo y tal, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo el inconsciente es utilizar imágenes de forma literal de una película, ¿sí? Metiéndotelas en tu sueño para que te hagas consciente de algún miedo que estás viviendo en tu vida actual. Es por eso. Si no, no tiene razón de ser. Fíjate que además a mí me gustan mucho las películas de miedo y yo no suelo soñar con nada de eso. Probablemente, pues porque ahora mismo no tengo ningún Porque no miedo, tiene miedo, ¿no? claro. O sea, si lo tuviera probablemente sí, que el inconsciente mío Estaría alimentando. claro, escogería esas imágenes para proyectar probablemente un sueño mío, ¿no? Y fíjate, hay una cosa que sí que me gustaría explicar y es que los sueños, ¿sí? La mayor parte de todo lo que aparece en un sueño son espejos, es decir, son simbolismos proyectivos de aspectos míos que yo tengo que reconocer. Es decir, si yo sueño con un león, tengo que entender que ese león tiene unas características de aspectos que yo también tengo. Si yo sueño, por ejemplo, con mi suegra, quiere decir que hasta cierto punto, aunque yo la pueda odiar en mi vida actual a la suegra, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Quiere decir que puede haber algún aspecto proyectivo que yo estoy proyectando en mi suegra, en mis sueños, de algo que yo también tengo que integrar en mí o tengo que reconocer en mí. Todo es totalmente proyectivo, siempre. Sí. Todo. Podemos, bueno, yo estoy convencido de que podemos, pero te lo pregunto a ti como especialista, estar en un sueño que no nos gusta, decir, esto no me gusta, me voy a despertar y despertarte. Puede pasar. No es habitual, ¿eh? No es habitual. Te puedes despertar más con la sensación de que no te gusta y te produce alguna sensación que no es agradable para ti y te despiertas por eso. Lo interrumpes. Sí. Ahora bien, tú dentro del sueño hacerte consciente de que lo quieres parar, pues porque no te interesa, no es habitual. Interrumpirlo sí, porque te genera una sensación en el sueño que te es totalmente desagradable.
¿no? Entonces eso probablemente tiene que ver con algo que te está sucediendo en tu vida actual, ¿no? Por eso siempre es súper importante poder llegar a entender que este pequeño teatro totalmente metafórico tiene que ver exactamente, es una exposición de cosas que ocurren en nuestra vida actual. Entonces, entenderlo es una fuente muy valiosa de información para ayudarte a ti misma, para entenderte, ¿no? Para poder resolver muchas dudas y muchas cuestiones que te están ocurriendo en tu vida actual. Sí, sí, qué bueno. Y también podemos hacer preguntas y que nos respondan a través de los sueños o que nos respondan los sueños, ¿no? Sí. Mira, si me permites voy a explicar Sí, un tema mío. Mi mujer se quedó embarazada hace muchos años, ¿no? Y teníamos un dilema con el tema del nombre. Entonces, claro, yo me llamo Florencio, yo vengo de una dinastía de Florencios y mi mujer me dijo, Florencio, nuestro hijo, como que no. Y yo estaba de acuerdo, pensé, hostia, tengo que romper con la dinastía de los Florencios, esto no puede ser, ¿no? Y entonces teníamos un dilema porque no sabíamos bien qué tipo de nombre poner, ¿eh? Entonces ella me dijo, mira, yo, si es niña, se lo pones tú, y si es niño, se lo pongo yo. Y yo dije, vale, pues totalmente de acuerdo, ¿vale? Total que fue un niño, y entonces Sandra me dijo, mira, le vamos a poner Jean. Y entonces yo a más, ¿no? Fíjate que además el nombre es de alguna manera una directriz con la que convive ya tu hijo toda la vida. Es decir, puede incluso que tenga unos condicionantes el nombre, hasta cierto punto, ¿vale? sí. Y yo quise, evidentemente, chequearlo. Entonces, ¿yo qué hice? Incubar a mis sueños, ¿no? Para poder hablar con el ser que estaba dentro del vientre de mi mujer, quería chequear si realmente él estaba de acuerdo con este nombre que habíamos escogido, ¿no? Y tuve un sueño muy peculiar, ¿no? Donde yo me veía en una escuela, yo entraba en el sueño en una escuela y de repente había una clase donde había muchos niños pequeños, ¿no? Y veía que la tutora, los niños no le hacían caso. Y de repente yo me voy a la siguiente clase y en la siguiente clase, cuando yo entro, conforme voy entrando, veo que está todo oscuro y de repente comienza a ver una luz. Pero la luz está en la pizarra, al final de todo. Y conforme yo me voy acercando, en la pizarra, en luminoso, estaba el símbolo de Yin Yang. El Yin Yang. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Y de repente, conforme yo me iba acercando cada vez más, de repente veo que el Yin se desprende y se queda luminoso Yang. Y de la pizarra sale una luz, ¿no? Que me comienza a dar vueltas A alrededor rodear. mío. Y ahí yo me desperté por la mañana con unas lágrimas como diciendo, este es el nombre correcto de mi hijo. Qué bueno. Entonces, tuve claridad de que realmente ese era el nombre correcto que quería mi hijo. Es decir, todas estas cosas se pueden incubar. Tú puedes incubar muchas cosas en sueños y te pueden dar muchísimas respuestas. De verdad que trabajar con los sueños es acceder a ti mismo y se pueden resolver muchísimas dudas, ¿no? Y más en un momento que estamos viviendo, ¿no? Que todo es inversiones, todo es dinero, todo es motivación y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero el poder llegar a entender todo lo que a nivel profundo está pasando dentro de uno y poder encontrar respuestas, eso no tiene precio, Sí. porque estamos hablando de cada uno. Claro, pues hablando de respuestas, para eliminar o quitar un poco las creencias, esto de que sueña uno una cosa y automáticamente se va uno al diccionario a ver qué significa, esto tiene poca creencia, ¿no? Poco valor, ¿no? Mira, yo tenía 3 diccionarios de sueños y los regalé todos porque entendí con mi profesora que no tiene cabida de ser. O sea, en realidad los diccionarios de sueños es una recopilación de alguna persona que ha recopilado una información de diferentes ámbitos, ¿no? Lo ha metido dentro de un libro y ha puesto soñar con bebés tiene que ver con esto, soñar con ranas tiene que ver con lo otro. En realidad es totalmente erróneo esto, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por lo que te estaba explicando antes. Hay millones y millones de simbolismos que para todo el mundo son comunes, ya están en nuestra psique integrados, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es la forma en cómo yo lo grabo y no solamente eso, el contenido psicológico que yo he grabado de ese simbolismo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si ahora, por ejemplo, tú esta noche soñaras con un bebé y yo en mi sueño también soñara con un bebé, lo que no podemos coger un diccionario que pone que soñar con bebés es el simbolismo de la prosperidad y del amor, ¿no? ¿Por qué? Porque para ti probablemente lo es, pero para mí un bebé, soñar con bebés puede ser una carga y una responsabilidad. Entonces, lo que tengo que llegar a entender es lo que yo tengo asociado a cada simbolismo para poder interpretar ese sueño que yo he vivido. Y no es totalmente erróneo. Entonces, yo lanzo de aquí a todas las personas que tengan los diccionarios que si lo pueden guardar, la verdad, porque no tiene nada que ver con todo.
No tiene nada que ver, ¿no? Y de todas maneras, haremos, Antonio, haremos un taller sobre sueños para que la gente sepa entenderlos, comprenderlos, catalogarlos y utilizarlos, ¿no, querido Florent? Mira, yo creo que más que un taller, vamos a hacer un curso, porque no va a ser un Muy taller. bien. Yo Sí, creo que va a sí, ser un curso básico para todas las personas que quieran aprender cómo analizar un sueño. Yo se lo voy a enseñar, le voy a enseñar unos pasos muy claros de cómo hacerlo, ¿no? Se van a llevar la técnica y evidentemente después es cuestión de práctica, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Pero van a poder encontrar muchas respuestas de sus propios sueños y no solamente eso, también en un momento dado con la técnica pueden ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, esto es así. Pues a mí me Un taller, yo parece diría, más que un taller para experimentar, es un curso donde se un van a curso. llevar una herramienta que la Muy pueden bien. utilizar en diferentes ámbitos. Pues Claro que sí. interesantísimo. Date el micro, Antonio. Nos preguntan que cómo saber si un sueño es predictivo. Bueno, es difícil saberlo, Antonio, es difícil, ¿no? Porque normalmente cuando tú te haces sabedor de eso es cuando realmente al cabo de una semana o de 15 días, ¿no? Te enteras de la noticia, entonces ahí te haces consciente, ¿no? Entonces, no es fácil. Normalmente la mayoría de analistas, cuando hay un sueño, no determinan si es premonitorio. Normalmente lo que se hace es analizarlo, independientemente de que puede tener una connotación premonitoria, puede ser algún hecho que está por suceder, ¿no? Entonces, fíjate que además, hace muchos años ocurrió el desastre este del tsunami, el famoso tsunami este de Japón, no sé si fue Japón o China, ¿no? Curioso que después en la radio, al cabo de una semana de que pasara lo del tsunami, ¿no? Llamaron muchas personas, cientos de personas o miles de personas, ¿no? Diciendo de que habían soñado con este desastre, ¿no? Entonces, curioso que normalmente no hay una anticipación, ¿no? Ojalá pudiera haber una anticipación y poder prever eso para socorrer a muchas personas, ¿no? Pero evidentemente hay una conciencia global y todo esto también tiene su vamos a llamar su forma de ser o tiene su entendimiento, ¿no? Pero es difícil, de alguna manera, chequear y averiguar si un sueño es premonitorio, porque hay una anticipación, entonces no te puedes anticipar. Esto es un hecho que acaba ocurriendo al cabo de varias semanas. Es decir, ningún analista probablemente te va a decir que este sueño es premonitorio. Puede que tú te despiertes con la sensación de que es premonitorio, pero la veracidad la tendrás cuando acabe ocurriendo. No hay otra. Bien. Sí, Antonio, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, hay un tema, yo he estado recopilando antes información, Floren, para ese curso que vas a realizar próximamente con nosotros y que yo estoy prendado por hacerlo porque realmente todos nos levantamos por la general con una gana de interpretar y saber por qué y el para qué del sueño, ¿verdad? Con lo cual, digamos, que todos soñamos es como la muerte, que todos sabemos que de alguna manera nos va a venir. Pues con el sueño pasa exactamente lo mismo, todos soñamos, ¿no? Entonces, eso es un tema como muy prioritario, ¿no? Para tener una mayor calidad de vida. Así es como yo lo entiendo, ¿no? No sé si coincidís vosotros o no, pero digamos, saber por qué y el para qué del sueño, creo que es ganar calidad de vida, es saber el significado de muchas cosas. Y eso es muy importante para el ser humano. Es como yo lo veo, insisto. Claro, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí es muy clarificador y sobre todo muy revelador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque hacerte consciente de que estás soñando con un pequeño teatro totalmente metafórico y que eso tiene que ver con muchos sucesos o experiencias que están ocurriendo en tu vida actual, tener acceso a través de una técnica donde hay unos pasos muy claros de cómo analizarlo, ¿no? Pues yo creo que poder tener acceso a eso y encima podértelo analizar, ¿no? Pues te ayuda a revelar mucha información. O sea, en realidad, fíjate una cosa curiosa, Antonia, que yo el otro día le comentaba a una persona, ¿no? En realidad, toda la información que uno necesita saber está dentro de uno. En realidad, yo cuando estoy haciendo terapia, yo a todas las personas le digo lo mismo. O sea, yo no te voy a sanar ni te voy a curar. Yo voy a ayudar a que tú descubras las causas psicológicas que están produciendo muchos de los desajustes emocionales en tu vida actual. Pero yo lo que hago es de guía, descubrir al paciente lo que realmente él tiene que entender, ¿no?
Porque normalmente en nuestro día a día, ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre? Que estamos completamente atascados, ¿no? Bloqueados en experiencias, en problemas, ¿no? Y además, también entender que nuestra mente está totalmente funcionando siempre de una manera, con un aborigen de tantos pensamientos, que pararte a pensar en cosas que tú quieres prácticamente es algo muy, 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 muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, tener acceso a los sueños a través de una técnica, una herramienta que te pueda ayudar, para mí es una cosa fantástica. O sea, yo estudié psicología, después me metí dentro del ámbito un poco más alternativo, estaba chequeando el ortodoxo, también lo alternativo, ¿no? Hasta que me di cuenta que en lo alternativo he encontrado muchas más respuestas que no en la psicología normal. No quiere decir que yo no vaya a tirar por el suelo a la psicología normal. Evidentemente, como información, como datos, como conceptos, me ha servido muchísimo, pero para ayudar a pacientes no. Entonces yo lo digo hoy, lo digo mañana, tal, porque ha sido mi experiencia, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, para mí, el trabajar con el inconsciente, entender que el inconsciente está activo en todo y que hasta cierto punto no es necesario pasar por los sueños para recopilar información del inconsciente. ¿Por qué? Porque en el curso enseñamos técnicas para provocar al inconsciente a través de otras disciplinas. Y es tan sencillo como esto que os voy a proponer. Yo ahora mismo, y esto no quiero que suene, por favor, no quiero que suene arrogante lo que os voy a decir, porque no me considero una persona muy humilde y una persona que me gusta ayudar a los demás, ¿no? Pero un señor, un médico me dijo, oye, ¿esto qué dices? Es que me suena un poco a que eres el más rápido del oeste. Le digo, no es una cuestión de ser rápido. Estoy diciendo, es una cuestión de saber provocar al inconsciente. No me considero inteligente, me considero astuto. En la terapia tienes que ser astuto, inteligente no, astuto, ¿vale? Pero si entendemos que ser astuto forma parte de la inteligencia, pues algo tiene que haber, ¿no? Pero es tan sencillo como esto que te voy a explicar. Si yo ahora, todos los que estáis estáis escuchando toda la información, para que veas qué sencillo que es provocar el inconsciente, os digo, intentéis hacer un cuento, máximo 10 líneas en tercera persona, probablemente, ¿qué ocurriría? Que en el cuento que habéis hecho estáis proyectando exactamente muchas de las cosas que están ocurriendo en vuestra vida actual. Entonces, de forma proyectiva, ¿qué he hecho? Provocar a tu inconsciente para yo obtener una información donde todo lo que tú estás haciendo en ese cuento parte de la imaginación creativa. Entonces, un cuento, un dibujo, un tatuaje, todo lo que tiene un lenguaje creativo y totalmente inconsciente es terapéutico. Yo he trabajado con personas y he hecho terapia a través de los chistes, a través de los poemas, a través de los dibujos, a través de los cuentos, a través de los sueños, a través de los tatuajes. ¿Por qué? Porque todo tiene un lenguaje totalmente inconsciente. Es una cuestión a veces de saber provocar al inconsciente. Simple y llanamente esto. Además, sí, los profesionales muchas veces utilizáis con los niños que hagan un dibujo de la situación familiar y de esa manera Correcto. ellos interpretan realmente así. ¿Eso se puede aplicar también en los sueños, Claro, sí. La diferencia, por ejemplo, es que con un niño, cuando tú obtienes un dibujo de un niño, ¿vale? No puedes formularle preguntas sobre los simbolismos. Con un adulto sí. Ahí está la diferencia. Entonces, por ejemplo, con un dibujo de un niño tienes que ver los rasgos expresivos que ha hecho. Por ejemplo, el trazo, la presión, hay otras cosas, el espacio, si el dibujo es grande, si es fino, no sé, ¿no? Claro, con un adulto no es necesario. En un adulto simplemente con ver el dibujo e ir interpretando todos los simbolismos que aparecen en un dibujo es totalmente terapéutico. Exactamente toda la información parte del mismo lugar, del inconsciente. Entonces se puede llegar a analizar prácticamente casi todo. Bueno, hay algunas personas que acaban de incorporarse, una de ellas Nuria, que dice textualmente, leo, ¿no? Dice, acabo de llegar y no sé si lo habéis dicho. ¿Y si no recordamos lo que soñamos significa algo? ¿Hay técnica para recordarlo? Ya lo has comentado. Pero si no Claro, te importa, dilo brevemente para que ella lo sí, tenga presente. en el curso vamos a enseñar técnicas para recordar los sueños, porque no es tan fácil el acudir, por ejemplo, a un curso o estar viendo una conferencia, ¿no? Y creer que solamente con ver una conferencia te vas a acordar de los sueños, ¿no? Yo creo que hay una cosa, la primera premisa para tú realmente acordarte de los sueños es tener interés por ti. Si no tienes interés por ti y no tienes interés por preocuparte por ti, evidentemente los sueños van a pasar completamente de ti, no te vas a acordar. Entonces, esto es prácticamente fundamental, ¿no? Tener una buena predisposición en quererte escuchar, en atenderte a ti mismo. No es nada fácil lo que estoy explicando, pero es una cuestión de dedicar tiempo, ¿no?
Es como todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi mujer se quedó embarazada, ¿no? De repente comencé a ver embarazadas por todos los sitios y digo, hostia, ¿esto es como una plaga o qué pasa, no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás en una conferencia o comienzas a leer algo sobre sueños, lo que estás haciendo es incitando y provocando a tu propio inconsciente para acordarte de los sueños, y esto es súper importante, ¿no? Entonces, dedicar un ratito de tiempo a leer cosas sobre sueños, a escucharte a ti mismo, probablemente te ayudará muchísimo a poder acceder a información de los sueños, y a la larga te acordarás seguramente de todos los sueños que tengas. Qué buen mensaje, ¿eh? Que si uno no se acuerda de los sueños, ¿dónde tienes el foco? Claro, súper importante esto, Importante. necesario. ¿Dónde tienes el foco? A ver. Es necesario. Fíjate además, Antonio, hay una estadística con la pandemia Sí. que la mayor parte de personas dejamos de tener responsabilidades, es decir, estuvimos en casa tranquilos, relajados, ¿no? Y estando en casa relajados y sin responsabilidades, donde la mente no está atrapada por tus responsabilidades, ¿no? La gente de repente, por estadística, ¿no? Comenzó a decir que comenzaba a soñar mucho más. Es decir, en vez de no acordarse, la gente comenzaba a soñar mucho más. ¿Por qué? Porque cuando hay tranquilidad y cuando tú tienes reposo y puedes escucharte, tienes todo el tiempo del mundo para escucharte a ti mismo, normalmente uno comienza a tener sueños. Y esto es una realidad. Qué bueno. Hay veces que es posible que soñemos algo que nos falta en la vida. Sí, claro, es que la mayor parte de sueños son compensatorios. Es decir, si tú, por ejemplo, en tu vida actual tienes falta de autoridad, pues probablemente los sueños lo que van a hacer es crearte un sueño donde es una exposición compensatoria para compensarte esta falta de autoridad que tienes en tu vida actual. Piensa que yo te diría que gran parte de los sueños que estamos teniendo en nuestra vida actual son compensatorios. O sea, están compensando necesidades de cosas que nos están ocurriendo en nuestra vida actual a través de esta exposición, ¿no? El problema es que volvemos a lo mismo. Como no entendemos los sueños, pues no podemos lograr qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Esta es la dificultad que tenemos todos. Claro. Yo tenía una clienta que venía muy preocupada, entre otras muchas cosas. Decía que ella soñaba mucho haciendo el amor o teniendo sexo en los sueños. Y estaba preocupada porque decía, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tengo falta, que no tengo que tener falta, y era uno de, entre otros muchos problemas que traía, ¿no? No, esto normalmente tiene que ver, tener relaciones sexuales en sueños, tiene que ver con que hay algo que tú proyectas de la otra persona que necesitas amar en ti. No tiene nada que ver con infidelidades, ni que te estén hablando de que tienes que comenzar a tener relaciones, para nada. No tiene nada que ver con todo esto. Piensa que todo es proyectivo. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, soñara con una persona que yo conozco y mantuviera, por ejemplo, relaciones sexuales, no tiene nada que ver con una infidelidad. Quiere decir que hay algún aspecto de esa persona que yo proyecto en ella que yo necesito amar en mí, ¿no? Entonces, es una manera muy clara, a través del sexo, de entender que necesitas amar, ¿no? Necesitas sentirlo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con relaciones sexuales, ¿no? Qué No bueno. quiere decir que pueda haber algún tipo de sueño que sí, que te hable de la necesidad de que tienes que comenzar a tener relaciones, ¿no? Pero normalmente no. Normalmente no. Sí. También existen sueños con proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, y este sueño es mío de hace mucho tiempo, que primero, hace ya años, soñaba que un toro me perseguía, pero sufría, o sea, pensaba, me va a coger, ¿no? Luego ya volvía, más adelante soñé que el toro me cogía, perdón, me perseguía, pero yo sabía que corría más que el toro. Y ya la tercera clase de sueño es que el toro me buscaba, pero yo ya me escondía de manera que decía, aquí el toro no me va a coger, ¿no? Y ya el cuarto sueño era, sabía que existía el toro en el sueño, pero yo ya estaba en un lugar que veía al toro, pero tenía muy claro que estábamos como en un mundo distintos, ¿no? Es decir, que estaba, el toro era el protagonista, bueno, aparte de yo, pero había como una secuencia, ¿no? Claro, del sueño. normalmente hay sueños que traen consigo un proceso terapéutico, ¿no? Entonces tú puedes soñar con un simbolismo de forma repetitiva, que está cobrando vida en tu sueño y que a lo largo de diferentes tiempos, de diferentes pausas en el tiempo, va apareciendo el toro para darte mensajes, ¿no? Todo lo que ocurra
en un proceso con un simbolismo, quiere decir que los cambios que tú estás teniendo en ese simbolismo son cambios que también estás llevando en tu vida actual. Esto me ha pasado con varias personas, ¿no? Con una que además soñaba con enanos, que le daba pavor, le daba mucho miedo, siempre soñaba con enanos, ¿no? Hasta que de repente en un último sueño soñaba que los enanos se habían hecho grandes, ¿no? Y ahí ya se sentía cómoda, ¿no? En realidad había un complejo de inferioridad de esta chica, ¿no? Entonces, a través del elemento del enano, ella proyectaba su inferioridad, ¿no? Entonces, te lo digo porque acceder a los sueños es muy reparador, es evolutivo, es resolutivo, ayuda muchísimo a entender muchas cosas que suceden en tu vida actual. Y yo creo que es fascinante, pues es un mundo súper fascinante, ¿no? Porque puedes encontrar mucha información y acceder a muchos tipos de información, ¿no? Yo recuerdo todavía haber tenido una entrevista con Rinpoche, uno de los de la dinastía Rinpoche, ¿no? Que vino a Barcelona a hablar de su libro, El yoga de los sueños, ¿no? Que a mí la verdad es que pues, me apasionaba, yo por entonces estaba estudiando y yo quisiera la charla, ¿no? Y a mí me encantó este hombre, ¿no? Porque me dice, todavía estáis aquí en Europa, todavía soñando con simbolismos, tenéis que crecer, ¿no? Pero le dice, ¿y por qué dice esto Rinpoche, no? Dice, algún día lo entenderás, ¿no? Cuando sueñes exactamente con lo mismo que tú estás teniendo en tu vida actual, entenderás que en realidad los sueños forman parte de tu vida. No tendrás que disfrazar nada para entender quién eres tú, ¿no? Entonces, yo con lo que sueño, exactamente sueño con la misma realidad. No tienen sueños metafóricos, no disfrazan nada. Nosotros tenemos que disfrazar muchas de las cosas de nosotros mismos. ¿Para qué? Para reconocer quiénes somos. Porque estamos perdidos en un mar de dudas. Los tibetanos no. Los tibetanos prácticamente se pasan toda una vida haciendo un culto al ser y evidentemente todos los simbolismos que ellos sueñan no son simbolismos, es literalmente exactamente lo que ocurre en su vida actual. Tienen la capacidad de soñar también con el lado espiritual y tener información, que eso es algo muy bonito. Sí, sí, sí. Sí, ¿querías comentar algo, Antonio? No, que para los tibetanos fue una parte de su vida, ¿no? Claro. O sea, prácticamente se pasan toda una vida haciendo el culto al ser, o sea, no hay distracciones mentales, es que no las hay. Aquí tenemos de todo, móviles, ordenadores, tablets, ¿no? Y si no te buscas cualquier cosa para entretenerte, ¿no? Ellos no, ellos prácticamente se pasan toda una vida sin nada y el único interés que tienen es escucharse a sí mismos y hacer un culto al ser, ¿no? Entonces, cuando en realidad tú obtienes todo esto, te das cuenta de que puedes acceder tanto al lado espiritual y entiendes que el lado espiritual, lo que está sucediendo al otro lado, es exactamente la realidad de lo que tiene que ser. Esto simplemente es una exposición o un viaje de la conciencia para experimentar, nada más. En realidad, todo lo que sucede en el otro lado es la realidad de lo que tendría que ser el ser humano. Chopra esto también lo explica, ¿no? Qué bueno. Lo que está al otro lado, exactamente, los sueños están creados exactamente de lo que del ámbito espiritual. Entonces, todos somos seres espirituales que estamos encarnados en un cuerpo con una identidad. ¿Por qué? Pues por algo tiene que ser, ¿no? Pues porque en realidad he decidido volver aquí a encarnar, pues porque probablemente tengo cosas resueltas por resolver, ¿no? O cosas que realmente tengo que resolver y que no he sabido resolver en algún momento. Entonces, no estamos aquí por casualidad, ¿no? Yo creo que todos estamos pues porque algo tenemos que resolver. Fíjate que además yo siempre digo en los cursos que el denominador común de todo ser humano es la culpa. Yo con eso evangelizo, pero porque lo tengo claro desde hace muchos años que me dedico a la terapia. Entonces todos tenemos un proceso de culpa y por culpa nos castigamos, lo tengo clarísimo. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, es tal vez, seguramente también es algo educacional, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Sí. Educacional puede ser de muchas maneras, ¿no? Familiar, colegio, religioso, puede ser 50.000 cosas, ¿no? Entonces, claro, nos han metido tantas cosas en la cabeza que evidentemente la culpa es algo que convive con nosotros. Entonces, deshacerse de la culpa y perdonarse es una tarea de todo ser humano. Ahora bien, la pregunta viene, ¿de qué me tengo que perdonar, no? Ahí la respuesta la tiene que encontrar cada uno, ¿no? Sí, entonces los sueños nos permiten encontrar estas respuestas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Otra de las cosas cuando sufrimos en los sueños es porque estamos sufriendo en la vida, repercute en nuestras emociones y nuestros pensamientos y sentimientos en los sueños.
Si yo, por ejemplo, en un sueño hay tristeza, quiere decir que la tristeza tiene que ver con mi vida actual. Si en un sueño hay odio, quiere decir que ese odio también es una proyección de cosas de mi vida actual. En un sueño hay felicidad, quiere decir que es una proyección de cosas de mi vida actual. Entonces, todo es proyectivo. Entonces, si en un sueño sufrimos, quiere decir que en nuestra vida actual estamos sufriendo en alguna cuestión, en algún área de nuestra vida. Entonces, los sueños siempre te van a intentar revelar para que tú entiendas y que puedas resolverlo. Entonces, hay que escuchar los sueños, hay que estar muy pendiente de ellos, porque son muy reveladores. Qué bueno, qué importante. Otra de las cosas, antes has estado hablando de las distintas clases de sueños, ¿no? ¿Los podemos catalogar? Sí, yo diría que hay 3 clases, ¿no? O 2. Yo diría que hay los sueños terrenales, que concierne a cosas de nuestra vida actual, que ahí podríamos tener los sexuales, los de confirmación, los de salud, etc. Y después tenemos los de ámbito físico, que parten más del subconsciente y de capacidades psíquicas, ¿no? Entonces, los psíquicos también tienen desarrollado también la parte espiritual, ¿no? Dentro del ámbito psíquico nos encontraríamos los premonitorios, los telepáticos, los astrales, los de vidas pasadas, los de supervivencia, que es cuando aparecen seres fallecidos en sueños. Entonces, es por catalogar y entender que hay diferentes tipos de sueños. Entonces, por ejemplo, a la pregunta que hacía antes Antonio, ¿no? Que me parece que era suya, ¿no? En sueños sí que puedes diferenciar, por ejemplo, si por ejemplo aparece un ser fallecido que viene después de fallecer a darte un mensaje en sueños, que esto son cosas muy habituales que ocurren, ¿no? Puedes diferenciar de que realmente al analizar el sueño, porque el analista lo que haría es analizar igual el sueño como si fuera un sueño normal, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad hay un mensaje muy claro por parte de la otra conciencia, ¿no? Pero los premonitorios es difícil. No digo que no se pueda diferenciar, pero es difícil. Ante la duda siempre, el terapeuta que tiene que analizar un sueño siempre lo va a analizar con una técnica. Esto funciona así, normalmente. Sí, Antonio. Bueno, pido disculpas por estar cambiándome de sitio, pero es que he tenido un pequeño accidente doméstico. Tengo una bolsa de agua que me pongo en la espalda, pero que se ha salido, con lo cual me he tenido que ir cambiando de sitio porque se ha mojado la silla, todo el follón. ¿No? Pido disculpas. No pasa nada, tranquilo. Pido disculpas por eso. Nada, Bueno, no hay problema. nos dice María Solari, dice María, o Marta Sapp, yo tengo un sueño recurrente, voy a una isla, siempre llego a un sitio que no he ido físicamente, que no he estado, pero en el sueño lo reconozco. Me pasan cosas que no recuerdo mucho, pero raro, yo sé que he ido, ¿no? Dice, sería más astral que un sueño. Yo, María, lo que te ruego, por favor, es que ahora te paso el ID de Zoom y tú te metes, porque alguna cosa no está bien explicada. Tenemos que intentar, Antonio, que las Bien. preguntas que recogemos sean concretas, sencillas y definidas, porque si Sí, no, de repente lo hacemos un lío. Correcto. No, ¿sabes qué pasa, Antonio? Te voy a explicar. Normalmente, por ejemplo, hay gente que tiene interés por saber algún sueño suyo y te cuenta un sueño, ¿no? Y yo no quiero cometer el error de interpretarlo, porque un sueño siempre hay que interrogarlo, ¿eh? Entonces, yo tengo que sentarme con la persona, tengo que hacer una serie de preguntas, tengo que preguntarle por los simbolismos, ¿no? Es la mejor manera de que yo pueda ayudar a una persona, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que yo pueda interpretar, por ejemplo, algún simbolismo que aparece en un sueño, pero hasta cierto punto, depende de lo que le diga, yo a esta mujer le puede condicionar a algo que no es. Entonces, su pregunta final, Floren, perdona, su pregunta final era si sería más astral que sueño. Es un poco no, es que yo no lo veo no lo veo astral. O sea, yo lo veo más que es un simbolismo de carácter común, como puede ser una isla, ¿no? Y que en realidad tú vas a una isla normalmente a sentirte libre, ¿no? A estar tranquilo contigo mismo, ¿no? Entonces puede que tenga que ver con la sensación de querer tener libertad en su vida actual y estar tranquila. Pero claro, va a depender mucho de todo el contexto del sueño, por eso digo, ¿no? Sí, tal vez la pregunta, Florence, sería ¿qué diferencia hay entre un sueño y un viaje astral, ¿no?
Claro, es que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, normalmente Claro. un viaje astral, la persona cuando está teniendo un viaje astral tiene la sensación de que se ve por encima de la cama y a partir de ahí es como que emprende un viaje, ¿no? Esto normalmente es el primer indicativo de un viaje astral, ¿no? Esto no me resuena, por ejemplo, a que sea un viaje astral ni nada de todo esto, ¿no? Por eso digo que siempre es súper importante sentarte con la persona y poderlo analizar bien, ¿no? Para poder sacar más detalles de la información. Si no, podemos condicionar. Sí. Sí, efectivamente haríamos lo mismo que el diccionario de sueños, ¿no? Claro, Pues el pájaro significa que quiere volar, ¿no? Y claro, el claro. pájaro puede significar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, Y eso correcto. depende de las preguntas que se le haga a la persona, pues Eso podemos es. sacar una serie de detalles de una forma o de otra, ¿no? Eso es, eso es. Por eso siempre es importante poderte sentar con la persona y poder hacer preguntas y formular preguntas, ¿no? Y Ok, no es una cuestión de interpretar, es una cuestión de interrogar, ¿no? Tenemos que ser grandes interrogadores. Los terapeutas tenemos que ser interrogadores de la información de tu paciente para poder ayudarle a descubrir qué información se está ocultando dentro de su sueño, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí es donde comienza la magia, ¿no? Que digo yo, ¿no? Cuando uno Y, comienza a reconocer todo lo que aparece ahí. y la Es esto. conexión, ¿no? Correcto, y la Porque conexión con efectivamente cosas de yo su creo que vida. hay una conexión con el ser que te está contando el sueño y Correcto, el profesional, ¿no? es tal cual. Sí, señor. Efectivamente. ¿Hay diferencia o de soñar en blanco y negro o soñar en color? Mira, esta es una pregunta que me la han hecho muchas veces, ¿no? Mira, yo la única, por ponerle algo, te podría decir, me baso en una estadística, no solamente mía, de otros profesionales, ¿no? Que se llega a la deducción de que soñar, por ejemplo, en blanco y negro puede ser que estés pasando por un momento de tu vida un poco apático, ¿no? Que estés incluso un poco depresivo, ¿no? O apático, no tengas ganas de nada o triste, ¿no? Es la única diferencia que en un momento dado te puedo hacer ver, ¿no? Pero para mí es importante el contenido del sueño, no si sueñas en blanco y negro o sueñas en color, ¿no? Para mí es el contenido lo que vale, lo que es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas cuando soñamos estamos haciendo una exposición de muchas de las cosas de nuestra vida actual y normalmente los sueños traen una carga que tiene una carga emocional. Hay una exposición de cosas que tenemos que resolver en nuestra vida actual o por lo menos entender, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, más allá si son blanco y negro o en color, es el contenido a trabajar, ¿no? Esto es lo más importante. Sí. Tenemos también, yo he tenido en mi consulta personas que soñaban distintas cosas, pero siempre dentro de una misma casa, que esa persona nunca físicamente en esta vida había conocido esa casa, ¿no? Pero el sueño se repetía en esa casa, aunque habían distintas vivencias, ¿no? Pero soñaba con una casa, que no la conocían esta Que casa, ¿eh? no conocían esta casa, pero ¿Ya? las distintas vivencias que tenía Sí. las vivía en la misma casa y esa casa no la conocía de nada. Bueno, es que puede ser. Mira, las casas en sueños normalmente tienen que ver con tu personalidad. Uh-huh. Porque aparecen, además, las diferentes áreas de la casa te hablan, por ejemplo, pues del interior, de tu vida íntima, por ejemplo, los dormitorios hablan de la vida íntima, por ejemplo, los lavabos hablan de tu limpieza, de tu salud, ¿no? De tu limpieza psíquica, física, ¿no? O sea, hay diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la cocina, pues te hablaría también del alimento, lo que tú utilizas en tu vida actual. Entonces, las casas normalmente, aunque sean casas que tú no has visto jamás en la vida, yo he soñado con casas que no he visto jamás en mi vida, ¿no? Normalmente es una exposición de cómo está tu personalidad en tu vida actual, de cómo realmente tú te sientes, ¿no? Fíjate, además, es curioso, porque yo trabajé con una mujer que ella decía que veía como una especie de mansión un poco tétrica, como la de la familia Adams, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Con arañas y cosas así, ¿no? Y tú veías a la persona y te dabas cuenta que era tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque la casa también tiene que ver con la fachada de la persona. Entonces, todo lo que ocurre internamente tiene que ver con su mundo interno, ¿no? Entonces, fíjate ¿por qué digo que había mucha similitud? Pues porque esta mujer en realidad estaba muy descuidada con ella, su aspecto, ¿no? El pelo aceitoso, tenía una cara así toda demacrada, ¿no? Entonces, las casas normalmente tienen que ver mucho con Acorde a la casa con la que soñaba, ¿no? Claro, porque normalmente es una pequeña exposición. Las casas tienen que ver mucho con tu propia personalidad, con las distintas áreas de tu vida.
Exactamente. Sí, el soñar que cuando alguien quiere entrar en tu casa y eso que se repite, como si alguien quiere entrar, pero no entrar buenamente, sino La sensación de que quieren invadirte tu invadir espacio. tu casa. Sí. Claro. O sea, normalmente cuando en tu casa quiere entrar gente es como una pequeña invasión, quieren invadir tu espacio, ¿no? Es igual que, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Hay diferentes tipos de vehículos, ¿no? Los vehículos tienen que ver con la dirección, en cómo yo dirijo mi vida, en mi vida actual, ¿no? Entonces hay los vehículos de tierra, los vehículos de agua y los vehículos de aire, ¿no? Los vehículos de aire tienen que ver cómo yo dirijo mis pensamientos, cómo yo los proyecto. Los vehículos de agua tienen que ver con las emociones, el cómo yo dirijo y canalizo mis emociones, y los vehículos de tierra tienen que ver en cómo yo dirijo y consigo lo que quiero a nivel material, mis proyectos. Entonces, por eso te digo, son muchas cosas, ¿no? Que si realmente tienes acceso y poco a poco vas encajando todas las piezas del sueño que has tenido, te encaja todo, ¿no? Sí, Y sí, sobre sí. todo para que entiendas qué está pasando en tu vida actual. Sí, Esto es sí. lo importante. Qué bien. Cuando soñamos con alguien ya fallecido, ¿quiere decir que nuestro sueño va allí al mundo espiritual o que esa persona del mundo espiritual entra en nuestros sueños? Mira, depende, porque depende si el ser fallecido te está dando un mensaje en sueño, ¿no? Sí. Si no te está dando un mensaje en sueños, puede ser que sea proyectivo. Volvemos a lo mismo, que algo estás proyectando en ese ser fallecido de algo que tú tienes que integrar en ti, ¿no? Si, por ejemplo, yo sueño con mi tío que ya está fallecido, ¿no? Lo primero que me tendré que preguntar es, describe a tu tío de carácter. Dependiendo de lo que yo diga de mi tío, pueden ser aspectos de mí mismo que yo necesito incorporar o integrar en mí. Por eso te digo que todo tiene que ver, todo son cosas de forma proyectiva. Es una pequeña exposición proyectiva para entender y poder integrar muchos aspectos diferentes en tu propia vida actual. Entonces, todo es proyectivo. Qué bueno. Con este taller, con este curso maravilloso que vamos a hacer sobre sueños, ¿qué puede producir o qué va a producir en nuestra vida? Para que las personas que ya nos vayan escuchando vayamos poniendo el dulce en la boca para decirle, oye, Pues qué mira, bueno es esto. mira, el curso, yo para mí creo que es un curso que es un curso donde te va a dar unas técnicas, unos pasos muy claros para analizar un sueño. Vuelvo a decir que evidentemente una vez tienes la técnica necesita prácticas, si después lo dejas y no lo utilizas, evidentemente no tiene razón de ser, ¿no? Pero que yo creo que todas las personas que tengan un interés por poder entenderse, por poder acudir a un sueño, interpretarlo, por poder querer saber más cosas de sí mismo, es un curso muy revelador, porque te va a poner claro unos pasos muy claves de cómo analizar tu propio sueño y a partir de ahí de comenzar a entender muchas de las cosas que suceden en tu vida actual. Y después lo que hemos explicado antes, ¿no? Que la técnica después tú la puedes utilizar incluso con personas, amistades, con amigos, incluso como si tú te quieres montar una pequeñita consulta y dices, oye, pues voy a dedicarme un ratito a analizar sueños de otras personas y ayudarles, ¿no? Por lo menos hacer una toma de conciencia del sueño, ¿no? Es para esto el curso, ¿no? Sobre todo para todas las personas que tengan interés en conocerse más de sí mismo y saber más cosas de ellos, ¿no? Este es el trabajo. Sí, o sea que es un curso que sirve principalmente para uno mismo. Correcto, sí. Este curso no te va a ayudar a cómo ganarte la vida, ni libertad financiera, ni nada de todo esto, ¿no? Yo creo que este curso, desde el ámbito del dinero, ¿no? Yo creo que te puede ayudar a encontrar las causas de por qué tenemos tantas negaciones al dinero, que esto es algo que la mayor parte de profesionales no te hablan, ¿no? Todo el mundo te habla de libertad financiera, te voy a enseñar cómo ganarte la vida, vas a facturar 10.000 euros, pero nadie te habla de las negaciones, ¿no? Que tenemos 50.000 negaciones al dinero y a la prosperidad. Entonces, primero está esto y después gánate lo que quieras. Pero si eso no te lo trabajas, difícilmente va a venir dinero a tu vida. Lo tengo clarísimo. Sí, 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 sí. Lo tengo clarísimo. Sí, a mí cuando me viene alguna persona y me dice, yo antes no tenía dinero y ahora mi cuenta todos los meses supero los 6 números, yo le digo, ¿y tú para qué estás haciendo cursos? Entonces, si ya ganas tanto dinero, ¿no? O sea, Bueno, no, hay una pero diferencia, no, lo que pasa es que sí que hay una diferencia entre yo vendo algo o yo te voy a enseñar efectivamente primeramente a solucionar esas creencias, esas limitaciones, esos bloqueos
para que efectivamente tú desarrolles todo tu potencial, ¿no? Que yo creo que es por donde se debe de empezar. Yo pienso que no es una crítica a todas estas cosas, que me parece fantástico. Yo creo que está bien, por ejemplo, la libertad financiera, la motivación, el enseñarte a cómo facturar cifras grandes y todo eso. Es fantástico, ¿no? Pero lo que me refiero es que nadie te habla de las negaciones al dinero, ¿no? Yo creo que es algo súper importante, porque negaciones al dinero tenemos todos, ¿no? O unas en exceso o otras en carencia, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de padres empresarios y yo he tenido siempre unas creencias conforme al tema del dinero, pues brutales, ¿no? El dinero es la puta escoria de la humanidad, el dinero mata, tienes que esforzarte y ganarte muy bien la vida, no sé, tengo muchas negaciones, yo he tenido muchas negaciones. ¿No? Y evidentemente a mí eso me bloqueaba, ¿no? Hasta que de repente te das cuenta de que tienes que quitar estas creencias. Sí, ¿no? Como que la honradez y el dinero no pueden ir juntos, ¿no? Claro, es que son muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un curso que, dependiendo en el momento que esté cada uno, ¿no? El poder tener estas herramientas, pues ayuda muchísimo, sobre todo a poder entenderte, a poder saber en qué punto estás tú, a enfocarte en lo que quieres, a resolver cosas. Yo, para mí es súper clarificador, ¿no? Revelador. Es lo más importante. Sí. La persona de la isla nos dice que es algo parecido a la persona de lo de la misma casa, que se repite, ¿no? Va a la misma isla, que la reconoce, pero no la conoce en el plano físico, ¿no? Es decir, que claro, algo existe. Claro, pero habría que ver, ¿no? Por eso te digo que habría que sentarse bien y poder ver realmente todo lo que engloba un sueño, ¿no? Es que a veces solamente con un simbolismo puedes caer en el error de condicionar a una persona a una cosa que no es. Por eso, yo esto lo hacía antes, ahora ya no lo hago, ¿no? Cuando una persona tiene un sueño, siempre miro de obtener toda la información del sueño, es decir, coger todo la película, en realidad, ¿no? Entonces, un sueño normalmente tiene que tener un planteamiento, una trama y un desenlace, como cualquier película, ¿no? La gente esto no lo sabe, ¿no? Pero hay que explicarlo, ¿no? Para que un sueño se pueda analizar bien, tiene que tener un planteamiento, una trama y un desenlace. Es como si vas a ver una película al cine, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Entonces, yo en el curso voy a explicar exactamente cómo analizar un sueño basándome en una película, en cómo vamos al cine, y voy a explicar los pasos previos de cómo analizar un sueño, como si tú fueras al cine a ver una película, exactamente igual. Entonces, hay unos pasos previos, ¿no? Entonces, es un curso que relativamente es fácil, no es difícil de aprender, ¿no? Lo que es difícil es después poderte interpretar tus sueños, ¿no? Porque caemos en el error de decirnos a nosotros lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, esto requiere también después un trabajo, ¿no? Sobre todo práctica, trabajo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tiene que haber un trabajo después paralelo, ¿no? Ya tienes la herramienta, practícala, analízalo y venga, y adelante, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es muy revelador, ¿verdad? Es un curso que para todas las personas que quieran acceder y conocerse más a sí mismas es un gran curso, ¿verdad? Súper interesante y además nos puede dar respuestas que muchas veces buscamos fuera cuando en realidad puede estar en nosotros mismos. Correcto, es así. Es así. Como siempre decimos, Juan, el resultado y todo está en nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, claro, es que todas las personas tenemos los recursos, Antonio. Cuando uno cae en un agujero, ¿no? También tiene los recursos para salir del agujero, ¿no? No es una cuestión de que yo lo tenga que sacar. Enséñale qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y de la forma y evidentemente que salga él, ¿no? Entonces todos tenemos los recursos para salir del pozo, lo tengo clarísimo. De hecho, lo tengo claro por todos estos años, ¿no? Es una cuestión a veces de ayudar a tu paciente a que entienda todo lo que tiene asociado al problema en su mente, ¿no? Entonces tenemos que entender que las personas cuando salimos a la calle somos personas que pensamos, que sentimos con el cuerpo físico y que evidentemente también nos comportamos de una manera en la calle, ¿no? Entonces todos tenemos un criterio mental, tenemos una respuesta emocional, tenemos una respuesta somática, tenemos una respuesta conductual. Entonces, el poder entender todo eso, ¿no? Pues te ayuda a entender qué es lo que tú tienes asociado al problema y sobre todo las creencias, ¿no? Las creencias de alguna manera de lo que sucede en tu vida actual es lo que hace que de alguna manera tú vuelvas a copiar un mismo problema. Es decir, atraes exactamente en función a lo que tú piensas de ti mismo. Si tú piensas que no mereces dinero, evidentemente atraes experiencias donde no mereces dinero.
Si crees que no mereces amor, evidentemente vas a traer experiencias donde no mereces amor, ¿no? Entonces, tal como lo pienso, tal como lo reproduzco y tal como lo atraigo a mi vida. Entonces, importante todo esto. Qué importante, qué importante. Y hay veces, no siempre tenemos que acordarnos de todo el sueño, ¿no? O sea, No. podemos acordarnos de un trozo o de varios trozos, ¿no? Claro, No desde el principio hasta el final de la película, ¿no? No es necesario, ¿no? Siempre y cuando tenga un punto de apoyo el sueño para poder de alguna manera cogerte y poder darle una explicación, ya es terapéutico, lo puedes analizar. Lo importante es que pueda ser revelador y que le ayude a descubrir al paciente o a la persona que lo está analizando algo que tiene que ver con su vida actual, ¿no? Esto es lo que tiene que tener un sueño. Qué bueno. Exactamente. Sí, analizar ese sueño nos puede indicar, bueno, yo estoy convencido de que sí, cuál es nuestro estado personal, que a veces somos conscientes, pero otras veces no somos conscientes de cuál es nuestro estado personal, ¿no? Claro, claro. Es difícil saber cuál es tu estado interno cuando estamos tan atrapados a nivel mental con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, somos seres que estamos completamente atrapados por una hipnosis reproducida socialmente. Entonces, cuando hay tanta información, cuando hay tantas cosas, uno está atrapado. Entonces, reconocerse a sí mismo y prestarte atención a ti mismo, ¿no? Para entender internamente qué es lo que sucede dentro de ti, no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso requiere de dedicación, de escucharte, de hacer un trabajo propio tuyo, ¿no? Los sueños, si tú le comienzas a prestar atención y los comienzas a recordar, ¿no? Vas a ver que en el proceso de recordarlos, ¿no? Poco a poco, si tienes la herramienta para analizarlos, te darás cuenta en qué punto estás y cómo estás. Entonces, bueno. esto es lo que es importante. Florent, ¿se puede decir que somos lo que soñamos? Es una grandísima pregunta, ¿eh? Me haces la pregunta del $1.000.000, ¿eh? Es buenísima. Muchas gracias. Te diría, es una exposición de lo que sentimos, no de lo que somos. Porque lo que somos va más allá de esta realidad. Queremos saber lo que somos y en realidad estamos identificando una identidad que solamente son máscaras para el ego. Es para saciar nuestro ego, nada más. Entonces, los sueños básicamente tienen un carácter emocional. Entonces, en los sueños nos revelan nuestros sentimientos, ¿no? Fíjate que además yo creo que es algo súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, es un ejemplo que te voy a poner, pero esto lo he dicho en muchos programas, ¿no? Yo hay una cosa que te puedo robar, Antonio, no a ti, a todos los que estáis aquí. Y es que yo te puedo robar tus pensamientos, porque basta que me los digas y yo los puedo robártelos y hacerlos muy míos, ¿no? Pero hay algo que nadie te puede robar, que son tus sentimientos. Lo que uno siente no lo quiere nadie. Eso es tuyo, ¿no? Puedes generar envidia porque estás súper feliz, ¿no? ¿Y qué envidia me da Antonio? Yo quiero también la felicidad de Antonio. Nadie te la puede robar, es tuya, te pertenece a ti, ¿no? De la misma manera que el odio tampoco lo quiere nadie, ¿no? Pero yo creo que en los sueños no te revela lo que somos, te revela lo que tú sientes, ¿no? Y si realmente lo que tú sientes comienzas a sentir por ti y para ti, evidentemente te das cuenta con el tiempo de quién eres en realidad. Y lo que eres no pertenece a esta realidad, no pertenecemos a esta dimensión, somos de otro mundo. Lo tengo clarísimo, por lo menos para mí lo tengo claro. Déjame decirte, Florent, una cosa, que si la pregunta es del $1.000.000, la respuesta es de $1 trillón. Bueno, pues gracias. Pues, bueno. Gracias, Antonio. Como estamos terminando, yo voy a hacer la pregunta del $500.000. Venga, va. Me quedo ahí. Florent, échate a temblar. Sí, no, ahora ya a Juan ya lo tiemblo, va. Ponte a temblar, Florent. Que va. Florent, perdón. ¿Soñar es crear? Sí, por supuesto. Claro. Cuando sueñas, creas. Porque toda la finalidad de un sueño es alertarte para que te escuches a ti mismo. Entonces, los sueños siempre quieren ayudarte a que crees de forma diferente lo que tú tienes en tu vida actual. Entonces, claro que sí. El acceder a los sueños, hacer una toma de conciencia y poder cambiar es crear. Lo tengo clarísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué se hace la terapia de sueños?
pues precisamente para acceder a un sueño, para que cambies, ¿no? Cuando uno cambia, crea. Y creas tu propia realidad en función a cómo tú la quieres en realidad. Es esto. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. Bueno, Pues Adriana nos hace la pregunta del millón del dinero de Colombia, que no sé el que es, ¿no? Pero ojalá no sé el que es. Dice, incubar los sueños es... Incubar los sueños, sí, incubar los sueños es hacerte una serie de preguntas y asegurarte de por qué tú quieres obtener estas respuestas en los sueños, porque no es tan fácil. Mira, además esto con Antonio antes lo he explicado, ¿no? Tú puedes incubar un sueño, además he puesto un ejemplo de lo de mi hijo, ¿no? Pero tú puedes incubar un sueño donde dices, oye, quiero soñar, por ejemplo, con los números de la lotería, para que me toque la lotería de Navidad. Es un decir, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, tú puedes pensar y irte a dormir pensando, ¿no?, en una serie de preguntas de por qué quieres que te toque la lotería. Ahora bien, probablemente no te va a tocar la lotería hasta que tú, de alguna manera, no te hagas consciente de las negaciones al dinero. Si tienes negaciones al dinero, evidentemente no te va a tocar la lotería, ¿no? Entonces, incubar un sueño quiere decir que te tienes que hacer una serie de preguntas y tiene que el inconsciente tuyo asegurarte que pones deseo en lo que quieres, que para ti es algo importante, que le pones deseo a esa premisa que quieres, ¿no? Es como el genio de la lámpara, ¿no? Mira este ejemplo, ¿no? Una señora que en un curso, ¿no?, me dijo, hombre, es que yo pido muchas cosas y no las cumplo, ¿no? Y entonces puse 3 sillas, en una la puse a ella, en otra me puse yo, y en la del medio estaba vacía. Y le dije a esta señora, Montserrat, se llama Montserrat, digo, mira, aquí en medio está el genio de la lámpara, tú no lo ves, lo veo yo. Ah, ¿en serio? ¿Sí? Le digo, sí. El genio de la lámpara te concede un deseo. ¿Cuál sería tu deseo? Contestación de la mujer. Bueno, si me concede un deseo, pues deseo éxito en la vida. Y le digo, bueno, pues espérate, lo voy a consultar. Lo consulté, haciendo un poco el paripé, y le dije, me dice el genio de la lámpara que no es posible, que no es viable. Oh, pero es solamente un deseo, he pedido éxito, ¿no? Ya, pero no te lo puedo conceder porque me dice que no sabes concretar. ¿Éxito en qué? En dinero, en familia, en salud, Si no en concretas, actividad, ¿no? Por eso incubar tienes que saber concretar. Lo primero, tienes que tener deseo por eso que quieres saber. 2, tienes que concretar qué es lo que quieres y cómo lo quieres. ¿Y para qué lo quieres? Si no, no se te va a cumplir. No te va a venir en la incubación eso. Y No si tendrás yo acceso. quiero que me toque la lotería, ¿no será mejor pedir aquello para lo que voy a gastar el dinero de lotería? Es decir, si yo quiero el dinero... Esto es diferente. Si concretas, probablemente te llega. Ahora, si hay negación al dinero, primero tienes que trabajarte la negación al dinero. No tiene razón de ser, quiero proyectar para ganarme mucho dinero, ¿no? Si tienes unas negaciones al dinero bárbaras, ¿no? Porque evidentemente hay una reprogramación, tu mente está reprogramada en una negación y hasta que eso no te lo trabajes, evidentemente no va a fluir el dinero. Entonces, por eso te digo que incubar un sueño parte de una serie de preguntas, son 4 o 5 preguntas, donde lo primero que tú tienes que incubar es que lo que tú quieras tienes que poner mucho deseo, que lo deseas con todo tu corazón, ¿no? Y evidentemente después hay una serie de preguntas, de cuestionario, para que tú realmente las puedas elaborar. Si eso se lleva a cabo, normalmente los sueños te lo revelan todo. Bueno, Floren, nos has hecho ahora mismo un favor inmenso, no te puedes imaginar cómo. Nos has dicho el título de un programa. ¿Cuál? ¿Cómo superar la negación al dinero? Es un programa que vamos a hacer porque es un tema que realmente casi todos tenemos. qué bueno, qué bueno. Mucho, ¿Verdad que sí, mucho. Juan? Adelante. Sí, sí, sí. Este es un programa. Y también otro tema interesante, ¿no? Hay muchos tipos de negaciones, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las personas que sufren abortos tienen muchas negaciones a ser madre. Hay creencias, ¿no? Sí, cierto. Entonces, Sí. hay muchos tipos de negaciones, ¿no? Por eso te digo que es una cuestión de sobre todo trabajarlo bien, ¿no? Sobre todo trabajar las creencias. Si las creencias las trabajas bien, evidentemente el día de mañana el dinero fluye. Está clarísimo. Lo tengo claro. Sí, sí. La negación al amor o a ser feliz. Hay muchas, ¿no? Entonces hay muchas negaciones.
Muy Es bien. eso. Pues, querido Floren, muchísimas gracias. Antonio, no Gracias a sé si ya vosotros. tenemos Estamos en información. contacto otra vez, que vuelve otra vez Floren el mes que viene. El mes que viene, Es el sí. día 20, que vamos a estar hablando de esto. Que fijaros la cantidad de cosas que ha dicho Floren que pueden ser interesantes. Inclusive nos ha dicho el título de un programa, o sea, maravilloso. Con lo cual, chicos, ya hasta mañana que viene de nuevo Michael, ¿no? Juan. Sí. Mañana Michael y seguimos hablando también de la abundancia y bueno, y compartiendo, que es de lo que se trata. Compartir energía, Muy bien. conocimientos y crear familia. Muy bien. Floren, Oye, muchas pues gracias. nada, Gracias. nada, Adiós, yo un adiós, saludo y agradeceros por el programa, ¿de acuerdo? A ti Que siempre, vaya muy Floren. bien. Chao, Gracias a adiós. Gracias. todos. Hasta ahora. Gracias a todos.